Creciendo en Buenos Aires, en Argentina, tuve la fortuna que mis padres cuando era niño empezaron su camino de desarrollo personal o espiritual y a través de eso fue donde de adolescente empecé a leer algunos libros que me recomendaban o que estaban en casa y y empecé de a poco a abrirme a ir a distintas clases. Mis padres, a mí y a mis hermanos nos invitaban a ir a distintas clases de yoga, de meditación, y cuando era, no sé, adolescente, dije que sí, y iba a las clases. No sabía por qué en principio, después me di cuenta por qué. Y empecé a ir a clases, mis hermanos no, y ahí fue donde me empecé a dar cuenta que realmente estaba muy desconectado de mí mismo, a pesar de que tenía una vida relativamente buena, escuela, deportes, amigos, eh, no me daba cuenta cuán desconectado estaba, cuán estresado estaba, cuánta ansiedad tenía, y de a poco, empezando a ir a distintas clases, me empecé a dar cuenta de esto. Empecé a reconectar con mi cuerpo, empecé a sentir a lo que no hacía antes. Vivía solamente en mi cabeza. Y me acuerdo muy bien un día, ya esto cuando tenía 16 años y estaba manejando, tenía mucho estrés y mucha ira cuando manejaba. Cuando alguien me pasaba o así, me salía una ira. Y de repente, cuando estaba practicando, me di cuenta que no solamente durante mis prácticas me sentía bien, más relajado, sino que también empecé a ver cómo en el día a día eso cambiaba. Entonces, cuando estaba manejando y, y alguien me cruzaba, en vez de que salga esa ira y tener que decirles algo o darles el dedo, empecé a sentir, ok, siento esto, pero lo puedo sentir y no necesito reaccionar. Y ahí eso me empezó a dar una pauta de, ok, esto funciona, por lo menos para mí funciona. Entonces continué yendo a más prácticas y empecé a probar distintas tradiciones, metodologías para entender qué me servía a mí en ese momento. Entonces comencé a ir a clases de yoga tibetano, comencé a hacer clases de meditación, comencé a estudiar budismo, comencé a hacer prácticas de distintas terapias alternativas, de energía, trabajando con el cuerpo. Y luego, a través de los años también, eh, hice mis estudios en neurociencias y, bueno, pudiendo traer un poco de entendimiento de qué está ocurriendo en nuestra mente, en nuestro cerebro, y cómo poder traer un lenguaje que muchas veces la gente que está en el camino espiritual no tiene para poder conectar con la gente que todavía no está ahí.